Talento desde que naciste, contra esfuerzo constante. Ser un elegido y ser repudiado por los dioses. Cuando decimos esto, hablamos del 7º combate del manga de Tenkaichi. Un combate que me habéis pedido mucho que os lo traiga al canal, y en el día de hoy venimos a hablar sobre él y cuál ha sido mi opinión. La verdad es que desde el principio, uno de los protagonistas de esta pelea se ganó todo mi hate, y es que Inshun hizo todo lo posible por caerme mal. Desde que entra en la arena tiene un ego que es muy distinto a los que hemos visto en otros personajes que lo han tenido, como puede ser Munenori mismamente. El tipo no se quiere rodear de los suyos únicamente porque con él solo su estilo sería el más fuerte de todos, porque sí es especial y tal, se hace irritable mezclando ese ego con esa personalidad irónica. En cambio, su contrincante nos lo presentan de una forma muy distinta. A uno ya lo presentaban despreocupado por lo que va a enfrentar, mientras que Jinsuke ya llevaba horas entrenando para afrontar a su oponente. Y de hecho, básicamente esta presentación, como os he dicho al principio, resume muy bien cómo el combate va a centrarse en esfuerzo contra talento. ¿Y cuál será la más fuerte de ellas? El combate en sí ya empieza con las presentaciones alzando mucho más a Inshun que a Jinsuke porque tan solo tiene 11 años de edad, y con esa edad fue considerado un genio diferente al resto, un elegido por los dioses. Mientras que Jinsuke ha estado forjando su estilo de la espada durante años para poder estar en este torneo. Y es que ambos en verdad al principio chocan bastante por esto mismo, ya que uno lo ha tenido todo y el otro ha tenido que trabajárselo. Por eso mismo, Jinsuke sabe que la actitud de Inshun no es la correcta al tratar a la gente normal, como si no valiera la pena, y él fuera el único que vale la pena entre todos. Y este tipo, el farmeo de aura que tiene desde el inicio del combate, cuidado, se pone de rodillas desprendiendo un aura como si realmente supiera que el combate va a estar a su favor y que el monje no tiene nada que hacer. El panel de Krillin con la lanza y el otro sentado es una barbaridad, y el escenario elegido también me parece el de los mejores, aunque no superior claro al ganador de todos que fue la quinta ronda. Jinsuke empieza a decir que su espada no podría mostrarse ante alguien que no tiene asimilada la muerte. Básicamente, Inshun tiene tanta confianza en sí mismo que no ve esa posibilidad, y por eso mismo Jinsuke se pone a su mismo nivel diciéndole que o se percata de que puede morir o no le enseñará su espada. Básicamente le está haciendo lo mismo que este le hace al resto, que es infravalorarlos. Inshun, al ver que su oponente no atacaba, es que decide ser el primero en lanzar unos cuantos golpes con la lanza que son parados como si nada y sin moverse por parte de Jinsuke. Ni atacar rodeando sus puntos ciegos serviría para encontrar una apertura, y eso que Inshun fue bastante rápido, pero Jinsuke va más allá. Este mostraba una defensa perfecta porque su tiempo de reacción era una locura de rápido. Y tremendo panelazo que nos enseña con una cantidad de calaveras alrededor suyo, diciéndole que si quiere hacer algo, tiene que entrar en su reino de la muerte. Pero Inshun insiste en no afrontar esa posibilidad, lo cual nuevamente hace que Jinsuke se vea mucho mejor en este duelo que él, haciendo que ni tenga que esforzarse en desenvainar para poder hacerle frente, mermando cada uno de los ataques que recibía de su oponente. Y ahora, tras esto, sí que podíamos ver algo más del potencial de Inshun, y es que un desenvaine que ya habíamos visto al principio que era prácticamente invisible, como si jamás hubiera pasado, fue capaz de verlo Inshun, haciendo que no cortara su cabeza sino el colgante que llevaba puesto. Y casi se lleva a Jinsuke un golpe directo, pero también lo logra reaccionar a tiempo, aunque sí le sirvió para darse cuenta de que por mucho que su oponente tenía un ego que no cabía en ese cuerpo, no podía fiarse, ya que tenía una capacidad de reacción y un manejo de su cuerpo que estaba fuera de lo normal. Por eso Jinsuke lanza un corte que sí iría a impactar y que precisamente sería un corte diseñado para ponerse en contra de los dioses. El corte que no podía ver ningún humano y que nos explicarían en su pasado el porqué de cómo era o tenía esa especie de corte. Y es que él básicamente por su padre se hizo creyente y empezó a adoptar esa fe tan grande por su padre. Empezó a creer que Dios les protegería a ellos y a las tierras en las que vivían, y aún así creyó profundamente a pesar de que no tuviera pruebas de ello.
hasta que le llegó el fatídico día en el que su padre fue asesinado por otro espadachín con un ataque sorpresa. Y no solo es que fue asesinado por alguien, es que también fue justamente en el lugar donde rezaba con su hijo. Las frases de su asesino hacia el hijo de que los débiles siempre eran los primeros que morían porque Dios lo quiso así, sumada a la marca que le hizo en la cara a Jinsuke como muestra de debilidad, fue justamente la que hicieron que este hombre se volviera en quien es. Jinsuke se dio cuenta en ese momento que creer en algo no le llevaría a nada, y de hecho pasó por un tiempo en el que el cuerpo solo existía tristeza, miedo y desesperación por el dios en el que creía como la espada. Pero justamente el saber que el dios no sería justo al castigar al asesino de su padre es que él decide volverse más fuerte con distintos métodos. Al principio entrenó por completo la espada y esto le ayudó a tener determinación para obtener poder, lo cual hizo que, a diferencia de otros que forjaron su cuerpo con propio entrenamiento, hiciera que investigara su cuerpo eternamente. Él investigaba los cadáveres humanos y después lo aplicó en su propio cuerpo, ya que Pell, para explotar la fuerza posible, residía en conocerse a sí mismo. Y se la aplicó tan literal que estudió la cantidad de músculos que existen, la cantidad de seres vivos y a manipular cada parte de su cuerpo con el fin de sacar el potencial máximo de un cuerpo humano. Este pasado me recordó mucho a Sasori de Naruto, el cual investigó con su propio cuerpo para crear lo que sería la marioneta perfecta. Pero en cambio este lo hizo para crear el humano perfecto, capaz de llegar al reino de los dioses, o de al menos enfrentarlos. Todos esos años de entrenamiento fueron los que hicieron posible que incluso ante un obstáculo de los dioses cuando iba a matar al enemigo que arrebató la vida de su padre, pudiera evitarlo fácilmente. Porque es que le cayó un tronco gigante en la cabeza y Jinsuke no solo fue capaz de cortar el tronco con su espada, sino que también partió por la mitad a aquel espadachín. No llegaba obviamente a niveles de espadazos como los de Togo, pero se vio cómo era el resultado de explotar el cuerpo humano al máximo, viéndose para realizar esta hazaña y encima hacerlo con una velocidad que no era percibible para los humanos. Ya que lo que había logrado Jinsuke realizando ese espadazo que hirió a Inshun fue colarse entre el segundo en que los humanos recibían la información de sus sentidos al cerebro. Algo que por eso mismo no se podía ver como tal a no ser que alcanzaras el famoso reino de los dioses, donde muy pocos habían logrado llegar. La verdad es que esa parte me gustó, y más porque Jinsuke enseñó cómo es que la gente normal debe ser respetada a pesar de que tú seas mucho más fuerte. Ya que el día de mañana no sabes lo que puede pasar. El combate a estas alturas era muy unilateral, porque aunque Inshun había enseñado que no era un chaval normal y corriente, se enfrentaba a un tío que había explotado todo lo de su cuerpo con el fin de llegar al nivel de los elegidos. Pero aquí venía ya la remontada para que la pelea obviamente no fuera tediosa en el sentido de ver solo a uno de ellos como el más chetado. Y es que ya empiezan a decir que, por ejemplo, el viejo de la cuarta ronda solo fue capaz de abrir la puerta al reino de los dioses entrenando mucho pero que mucho tiempo. En cambio, Inshun ya nació estando en la entrada de ella sin tener que esforzarse o pasar por ello. Tras estas palabras, obvio que nos iban a enseñar el porqué de todo lo que hablaban de él, y es que vemos cómo se fusiona con la lanza, dando la vuelta a toda la presión que se había sentido por Jinsuke. Ahí se había dado cuenta de que algo había cambiado, que ya no era el mismo parlanchín de antes y que había alcanzado un nivel que no sería humano. Y de hecho ahí es la primera vez cuando se adentra en el rango, donde Jinsuke sería superior gracias a su técnica, pero este ya no podía fiarse de su espada, sino que también tenía que ir acompañado de su cuerpo, y aún así no sería suficiente para esquivar tremendos ataques desde todas las direcciones. Los lanzazos no es que fueran rectos, es que además la velocidad se le sumaba el ángulo, el momento justo, y luego los cambiaba de trayectoria. En este momento todo por lo que había trabajado Jinsuke se había opacado por el talento natural. Toda la vida de trabajo por enfrentar precisamente a ese nivel le estaba enseñando que no tendría oportunidad. Inshun había abierto la puerta que él mismo se cerró por miedo a lo que le pasara al resto, y es que Inshun desde que era un bebé ya había sido elegido por la lanza. La lanza le había hablado y cayó ante él como si quisiera que su portador fuera este niño. No hacían falta palabras para comunicarse, únicamente la fusión de ambos. El niño, al tener tal nivel que no era humano, es que se volvió un peligro para el resto.
Era envidiado por los que deseaban más poder y ya eran fuertes, temido por los débiles y en general se quedó solo hasta que herir a su familiar fue lo que hizo que se diera cuenta de que algo tenía que cambiar. Nadie era rival para él y en cada duelo que tenía siempre pasaba lo mismo, de que alguien saliera herido. Por eso es que jamás abrió la puerta hacia el reino de los dioses y se quedó allí haciendo otras cosas. Pero justamente este combate fue lo que despertó a ese talentoso, y es que aquí podría llevar a cabo todo su poder sin limitarse por hacer daño a alguien que quería. Si no lo hacía, no tendría ninguna oportunidad. Y por eso abre la puerta que ya vimos en la cuarta ronda, algo que llevaría este combate a otro nivel completamente diferente. Si ya habíamos visto a medio abrir a Inshun dominando tras lo de Jinsuke, esta vez nos enseñarían cómo es la diferencia entre ambos en ese momento. Un Jinsuke que se había estado viendo muy superior había sido superado como si nada de un momento a otro. Y no solo eso, es que parecía que el destino o los dioses se estaban riendo de él. Tanto trabajo para superarlos no le estaba sirviendo ni para alcanzarlo. Y es que aquí empieza la mejor parte del combate, ya que ambos llegan a un nivel de superarse a sí mismos todo el rato con el fin de alcanzar al otro. Jinsuke recordó el por qué entrenó tanto para llegar hasta allí cuando Inshun le hizo una nueva cicatriz, que significaba la marca de la debilidad. No podían hacerle esa marca una vez más, sobre todo cuando se volvió tan poderoso para dejar atrás toda aquella debilidad. El miedo parecía que se había apoderado de él cuando despertó su rival, pero eso solo serviría para hacerlo despertar. Y es gracioso que Inshun diga cosas sobre que cuando avanza acompañado de la lanza no hay nadie que le comprenda, pero es precisamente él quien tampoco comprende al resto. Es cierto que su rival no puede comprender cómo es sentirse adorado por los dioses, pero tampoco él puede entender cómo es ser odiado por ellos y tener que construir todo desde cero, para incluso ponerte a los pies de esto. Lo mejor del combate para mí es sin duda la parte de Jinsuke y cómo se trabaja el personaje con esta envidia o ego para llegar hasta allí. Jinsuke simbolizó a lo que la gente normal y corriente nos pasa, que es poco a poco ir haciendo las cosas para que acabemos siendo buenos en eso. Él no venía con la montaña de piedras ya construidas, sino que tuvo que apilarlas con tiempo, paciencia y esfuerzo. Y viendo el resultado de lo que estaba siendo ese esfuerzo, es que decide incluso en pleno combate seguir apilando piedras y piedras para alzarse, porque ya no eran solo sus músculos y huesos lo suficiente para llegarle. Es que tenía que incluir la sangre y células uniendo todas las partes de su cuerpo con el fin de poder alcanzarlo, y allí donde parecía estar solo en lo alto de los cielos, de repente un humano normal y corriente se había puesto casi a su nivel. Había conseguido herir a Inshun tras no poder alcanzarle en ese reino. El ego de Inshun nuevamente se había visto frenado y es que no podía imaginar un escenario en el que algo más que él pudieran estar. Y aquí vemos lo que es una carrera con ver quién llega más alto que el otro de los cielos. Porque sí, Jinsuke había despertado más poder, pero es que Inshun no se iba a quedar atrás porque todavía tenía más potencial por alcanzar. La coreografía de la pelea es bastante buena en estos momentos y en general ambos estilos combinan muy bien debido a la rapidez de cada uno de sus ataques y cómo es que usan su entorno para contraatacar o usar estrategias para llegar al otro. Me ha gustado mucho esa referencia y mirada de Jinsuke hacia el lugar donde estaba el otro, porque no solo enseña que el trabajo ha sido desde bien pequeño, sino que también es la parte que más guardó rencor a por lo que estaban luchando ahora, que era enseñar que a pesar de estarles en contra estos, él iba a acabar con los mismos dioses. Qué gustazo la cara de miedo de ser superado de Inshun por alguien de montón como él dijo, y la cara de ni mutarse de Jinsuke. Justicia poética le llaman. Además, esta pelea combinó en estos pases finales la coreografía de poco a poco Jinsuke alcanzando a Inshun, mientras por otro lado veíamos como en los cielos, que poco a poco el humano normal y corriente ponía piedras que hacían llegar a la altura del elegido. Pero, a diferencia de lo que le pasó a Jinsuke, que le hizo falta darse cuenta de dónde vino para mejorar aún más, a Inshun le hizo falta unas palabras de aquellas personas que estuvieron con él y él trató como inferiores. El discurso que le dijeron fue importante porque al decirle que sobre ese escenario es donde comenzaría su vida, le estarían diciendo que hasta ahora no ha podido vivir porque siempre ha estado contenido. Sí, ha ido de fuerte porque obviamente es fuerte y ha sido el elegido, pero jamás había podido explotar el nivel de tener esa puerta abierta. Aquí
puede ser el momento no solo para enseñar el por qué es tan talentoso y empieza a vivir con ese nuevo nivel siendo totalmente libre, sino que también hacerles ver el estilo de la lanza porque es el que todos sus compañeros, a pesar de envidias y odio, lo admiraban. Y una vez más, In-sun cuando fue superado evolucionó gracias a ese discurso y volvió a herir a Jinsuke viéndose un combate muy apretado en el que ambos oponentes aprenderían del uno y el otro, y en el que estaría complicado saber quién sería el que pondría la piedra decisiva del encuentro. En coreografías, es un combate muy bueno la verdad, y es que se acerca mucho a lo que vi en el quinto combate que nos gustó a todos. Mucha sangre, mucha aura, personajes que se complementan muy bien escenario y una buena coreografía de pelea en la que tenemos desde estrategias con el entorno hasta las más básicas. Y qué decir de los panelazos que el dibujante de Tenkaichi no dibuja sino que crea arte puro y duro. El tío es capaz de enseñarte con ese arte cómo dan miedo sus personajes y lo que quiere enseñar de lo bien que lo expresa. Y no solo eso, es que también es capaz de hacer que nos quede claro lo que está haciendo cada personaje en cada panel, y más en peleas de este tipo que son tan golpe. Y esa parte final de ver cómo In-sun, viendo cómo no ha sido capaz de irse a lo más alto junto con la lanza, porque se elevó bastante más, mientras vemos cómo Jinsuke con trabajo duro le ha superado poniendo piedra tras piedra, es brutal. Porque es que nos muestran cómo uno estaba sin sudar confiando en su talento y unión con su arma, mientras el otro sudando se ha hecho el trabajazo de llegar hasta allí y superar eso. Me encanta. El final es de los mejores de un duelo de Tenkaichi y el resultado aún mejor porque vemos cómo el ego acabó perdiendo por el trabajo duro. Además que perdiera, pero sobreviviera debido a su talento, le va a hacer recapacitar supongo sobre cómo a pesar de ser tan fuerte de naturaleza, debe ver a los que no lo son como iguales a él, o no despreciarlos como si fueran basura. El combate en sí me ha gustado bastante, creo que Jinsuke es un personajazo y aunque el concepto del personaje del pelón y para lo que sirve está bastante bien, no me acaba gustando por dónde lo lleva con tanto ego, por lo que él no me acaba de convencer tanto en la pelea. Aún así es un combate en el que realmente mola a ver cómo pasa como con Yasuke y Togo, que no sabes quién es el que va a ganar hasta el final, porque aunque parezcan unilaterales al principio, no dejan de evolucionar y enseñar que todos los combates de este manga son una barbaridad de buenos. Ya os he dicho antes todo lo que me ha gustado esta pelea porque el mangaka no ha bajado el nivel desde la tercera ronda. Y digo tercera porque eso más que un combate, fue una humillación, que si no directamente desde la primera. Pero en general podemos decir que para mí esta pelea la pondría a la cuarta mejor, siendo superado seguro por la quinta y por la segunda. Por la sexta tengo mis dudas. Muy sorprendido con esta pelea y para la siguiente esperemos también a que acabe ya, que lo he dicho muchas veces, pero Tenkaichi es un manga que disfruto tanto de sus peleas que me gusta verlas al completo y disfrutarlas como verdaderamente se merecen. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros el combate? ¿Os ha gustado? Creo que el mensaje ha transmitido ha estado muy bien y aunque es muy típico en los mangas y el resultado también, este lo ha hecho mucho mejor que el resto de shonens, donde principalmente aplica esto. ¡Qué barbaridad! Y bueno, podéis dejarme qué os ha parecido en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!